Bienvenidos una vez más a este programa Encuentros del Séptimo Tipo. Y bueno, Padre, ponemos este programa en tus manos pidiéndote que todas las personas que se están uniendo, Señor, sean transformadas, que tu presencia, tu Espíritu Santo sea sobre cada hogar, que podamos llegar, Señor, a las profundidades que tú tienes diseñadas desde antes de la fundación del mundo para este día. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea acomodada por tu Espíritu, Señor, y salga como espada de dos filos, que llegue a la profundidad de los corazones. Y te pedimos, Señor, que sea sobre cada uno de nosotros, Señor, para hablar lo que el cielo ha predestinado para este día. Así que sean benditos todos en el nombre de Jesús y qué alegría verlos, Anita, Lore, Simón, bienvenidos al programa. Bueno, pues estamos platicando aquí en el estudio cosas muy interesantes de cómo predicar el evangelio a una generación que, que ya quedó un poco pues, cerrada a tanta presión que mi generación ejerció y generaciones pasadas ejercieron, llevando un evangelio que en el fondo era un evangelio que más que a conocer a Cristo, te llevaba a escoger el cielo y el infierno. Entonces, la gran pregunta que tiene una generación fresca, nueva, de gente joven, es cómo llevar el evangelio del reino a una nueva generación. Y bueno, estábamos hablando de este tema tan interesante y Simón, creo que tienes algo que hablar al respecto. Sí, precisamente dentro de lo que estábamos conversando, estábamos revisando algunos elementos que aparecieron en generaciones anteriores, ni tan anteriores, porque esto es de hace muy poco, digamos, el 70, el 80 y el 90 fueron décadas en donde hubo un movimiento masivo de evangelismo, aparecieron los telepredicadores, algunos recordará a lo mejor, todavía hay varios de ellos ministrando, y fue un medio por el cual se podía ministrar, en este caso la televisión. Pero también hubo otros movimientos de evangelismo que básicamente el mensaje estaba centrado en arrepiéntete porque el desastre viene pronto. Ahora, esto estaba muy influenciado por todo el concepto de guerra, de la Guerra Fría también. O sea, todo el concepto de catástrofe pronta, nuclear y en fin. Si uno revisa esas predicaciones, yo crecí escuchando esas predicaciones cuando era niño, hay mensajes que hablan de la próxima bomba atómica, o sea, eran elementos que era el terror, sálvate porque el terror viene, básicamente. Yo escuché, vi películas centradas en que si no eliges a Dios hoy, mañana vas a vivir la gran destrucción. O sea, ese era el tipo de evangelismo. Pero cuando uno revisa las palabras de Jesucristo, cuando uno revisa los mensajes de los apóstoles, cuando uno revisa el libro de los Hechos, no hay esta discusión acerca de destrucción futura digamos, y sálvate, sino que hay un ven a conocer el reino, ven, echa fuera, digamos, despójate de todo aquello que te impide conocer, en este caso, al Padre. Y Jesucristo mismo dijo, yo vine a revelar al Padre, o sea, ese era su objetivo. Son muy pocas las, de hecho, son muy pocos los momentos en donde Jesús nombra la palabra infierno. Y por lo tanto, en los cuatro evangelios, tanto los sinópticos como el de Juan, uno podría buscar cuántas veces Jesús repite la palabra infierno. Por lo tanto, no era el centro de su mensaje, el centro de su mensaje era el reino de Dios. Y yo creo que esto es importante para nosotros porque ahora tenemos una generación que en base a eso, su problema no es con Dios, sino que su problema es con esa estructura, con ese mecanismo, digamos, de amenaza para, te amenazo para que entres. Ese mecanismo, esa fórmula, ese es su problema. De hecho, hace un tiempo, no hace mucho, estaba yo con algunas personas que conocí por aquí, por donde yo vivo, y resulta que le invité a que vinieran a mi casa porque estaban pasando cerca y me dicen, oye, ¿tú tienes tal cosa? Yo le digo, sí, ven a buscarla. Y cuando llegaron nos pusimos a conversar. Ellos no son cristianos, para nada. De hecho, algunos de ellos reniegan absolutamente de Dios. Pero en un momento nos ponemos a conversar, empezamos a hablar, ellos me empiezan a preguntar acerca de algunas cosas porque saben a qué dedico toda mi vida,
Y entonces estamos conversando de eso. Llevábamos 2 o 3 horas hablando de Jesucristo, cuando uno de ellos me dice, oye, espérate, dame un segundo, dice. Aquí está pasando algo que yo no me lo había esperado, dice, porque llevamos 3 horas, me dice, por todo lo que tú me estás explicando, me dice él, ser iglesia no implica que yo entre en un edificio, ¿correcto? Y yo le dije, sí, correcto, ok. Ser iglesia, por lo que tú me estás explicando, implica que yo conozca a este Dios, me dice así, que yo lo experimente y que yo finalmente me deje guiar por él. Correcto, le dije así. Y por último, ser iglesia es que nos reunamos en torno a eso, o a esa idea, me dice. Yo le dije, lo entendiste perfecto. Me dice, o sea que llevamos 2 horas aquí haciendo una iglesia en esta casa, me dice así. Y él como que estaba, me dice, de hecho se paró y se agarró la cabeza. Luego se volvió a sentar y dijo, yo había renegado absolutamente entrar a uno de esos lugares. Me dijo, y ahora estoy aquí sentado experimentando iglesia sin haberme dado cuenta. Llevo 2 horas hablando de Jesús. En mi vida había hablado 2, 3 horas de Jesús, me dice. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que nosotros en general pusimos un mensaje prioritario como diciendo, este es el mensaje de Jesucristo. O sea, la amenaza para que tú entres. Y cuando yo reviso los evangelios, no veo para nada eso. De hecho, el Sermón del Monte no se centra en esa discusión. Se centra en lo interior, en el pacto verdadero que va a ser dado a nosotros dentro. O sea, pondré mi ley en tu corazón. Y yo creo que darle una vuelta a eso nos puede ayudar a una generación que de forma intuitiva rechaza ese tipo de mensaje amenazante. Sí, y esto es sumamente importante porque yo lo que estoy viendo es que una generación de gente joven verdaderamente ya se quedó cauterizada a ese mensaje. Entonces, el tratar de perpetuar ese mensaje de terror, de destrucción, no es el corazón de Dios. Como estabas diciendo, Jesús vino a revelar al Padre. Nuestra misión como la luz es revelar al Padre, que la gente pueda ver en nosotros esa epístola viva en la cual nosotros hablamos por nuestros hechos, más que por nuestras palabras. Y el poder que sale de nosotros, hablamos de esa verdad genuina que vive en nosotros. Como decías hace un momento, Jesús vino y nos dijo, id y predicar, el reino de Dios está cerca. Y yo recuerdo cuando yo me convertí, yo decía, bueno, por todos lados yo veo que la palabra de Dios dice, id y predicar, el reino de Dios está cerca. Ir y buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios está en medio de vosotros. Mi reino no es de este mundo. Reino, 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 reino. Yo sí, ¿por qué será que en mi iglesia no hablan del reino? Nada más hablan de como tú dices, el terror de que va a venir el Señor y nos vamos a quedar y qué va a pasar. Entonces la gente vivía más en un terror y predicando un terror que predicando a Cristo. El resultado de todo eso es que hoy tenemos en su generalidad una gran cantidad de gente que se llama iglesia, que en el fondo no tiene un conocimiento verdadero de Cristo. A lo mejor sienten en sus corazones una seguridad de que se van a ir al cielo porque hicieron un pacto con Jesucristo. Pero la vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios. El mismo Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a su Hijo a quien tú has enviado. Entonces, es el conocimiento de Dios. Otra cosa que pues, yo me di cuenta es que en ninguna parte de la Escritura vemos en ningún evangelio, ni en los hechos de los apóstoles, ni en las epístolas de los apóstoles, que se haga un llamado a la salvación como se hace hoy en día en las iglesias. No, pues ven, abre tu corazón, repite atrás de mí, ahora ya eres nacido de nuevo. Y aquí empieza un verdadero conflicto, porque hicimos una fórmula de algo que es esencialmente espiritual. Y como decíamos en programas anteriores, el nuevo pacto tiene que ver con Dios mismo escribiendo sus leyes en nuestros corazones. Entonces, esto no sucede a través de una fórmula. Entonces, ¿cómo llevar el evangelio
del reino es la gran pregunta. Y me gustaría que ustedes como jóvenes pues, compartieran un poco qué es lo que están viviendo, qué están experimentando, qué es lo que esta generación demanda. Creo que parte de, o sea, de dónde partir en todo el tema también tiene que ver en, no estamos tampoco trayendo aquí diferentes puntos de vista para decir, eso es lo que me funcionó, ojalá y les funcione a ustedes también. Creo que a fin de cuentas nos hemos enfocado en todos estos programas, en voltear a ver adentro. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Simón, cuando dices que el sermón del monte estaba apuntando realmente al interior. Y parte de las conversaciones que hemos tenido aquí han abierto todo este panorama. ¿Quiénes somos nosotros realmente en este planeta sin ninguna vestimenta artificial? Pero ¿cómo fuimos creados? Y eso tiene un lenguaje para el cielo. Y bueno, uno de los apócrifos, Valentín, se le conoce como el Evangelio de la Verdad, pone una frase magistral realmente, y hablando de Jesucristo, él dice, el verbo vive en aquellos que lo expresan. Y finalmente, la vida de Dios y el ADN de él y su vida está en todo ser humano. Es la eternidad que sustenta el corazón de cada persona, así lo reconozcan o no. Y hay momentos, esto es lo que veo yo, en la vida de todo personaje sobre esta tierra, que esa eternidad se revela y estás consciente de ella y lo expresan. Hay gente que le encanta bailar y tratan de expresar una parte muy intrínseca de ellos mismos y están conscientes de ello y tratan de expresarlo. Y también nosotros, conscientes de quién es Cristo en nosotros, podemos ver esta eternidad en cada uno. Y yo he visto que al resaltarla, hay gente que rompe en ese momento la defensa que tiene contra la iglesia en el sentido de un dominio eclesiástico realmente. Un dominio eclesiástico te dice, no puede ser así, porque tienes que ser de cierta manera en tu personalidad. El patrón es ser alguien sumiso, ser alguien enfocado en algo, ser alguien que no expresa más allá del comportamiento que está aquí, es levantar las manos cuando se ora. Hay alguien enfermo, pon la mano, hablas acerca del nombre de Jesucristo y casi cambia el tono de voz para sonar así, como que si estás llevando algo que solamente tú puedes llevar, y empiezas como realmente a manipular la atmósfera, empiezas a manipular los sentimientos, es una cosa espantosa. Y es además parte de ser una voz, de ser la voz de Dios y que el Señor pueda realmente llamarte, estos son mis labios, es entresacar lo precioso de lo vil. Y poder hacer eso te lleva realmente a rescatar una parte eterna y hacer en ese momento consciente a alguien más de quién es Dios dentro de ellos y decirles, no te limites o no te defiendas en ese aspecto casi cauterizado, porque cada persona que hablaba de Jesucristo te decía, no, sin razón eterna, con una razón simplemente de comportamiento. Obviamente te cauterizas y rescatarlos de ese patrón es algo que empieza a empoderar a una persona a ser fiel a una búsqueda. Yo no me he topado con ninguna persona que presentándoles aguas de paz, aguas de la vida de quien realmente es Jesucristo, la rechacen de a una. Escuchan. Realmente llegas a apacentarte tú mismo y escuchan. Ya que hacen con ello, al fin y al cabo no podemos asumir que estamos en control de eso. Y yo veo ahí una parte muy importante, que es cuando Jesús envía a sus discípulos. Dice, cuando lleguen a un lugar, digan paz. Ahora, obviamente, los tiempos cambian. Estamos viviendo en un tiempo que no vas a llegar a un lugar y vas a decir shalom
y todo el mundo, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero la paz que está en ti, la puedes expresar de muchas maneras. Y esa paz va a hacer que el ambiente rechace o que el ambiente se abra. Y el principio de la paz es sumamente importante para darle lugar a la palabra de Dios. Cuando la paz está, los corazones se abren. Cuando está la religiosidad, cuando está la imposición, como tú decías, sí es muy importante que todo un ambiente de iglesia que siempre está diciendo, no, es que tienes que hacer las cosas así. O como mencionabas mientras estamos en la plática previa al programa, cómo la gente de afuera nos ve. Y a mí me gustaría, Simón, que nos comentaras eso que estabas comentando. Sí, hay un elemento, claro, hay un elemento ahí que estaba mencionando Lorenza y creo que es importante, que es este postureo, eh, digamos, típico de incluso tergiversar este elemento tan importante que es la paz que tenemos en el Señor. Se tergiversa porque se cree que esa paz es básicamente un postureo, o sea, pararme así como en son de que estoy flotando en el aire y que con eso voy a mostrar paz. Y no tiene nada que ver con eso, sino que la paz básicamente es que tengo paz con Dios. O sea, ese shalom de lo que está diciendo el Señor es que la muralla de separación, de pecado, la muralla, el abismo que nos separaba como humanidad de Dios, se rompió en Cristo, entonces tengo paz con Dios. La ira de Dios no está sobre mí como alguien que está alejado de Él. Y básicamente esa es la paz, la única paz que solo Cristo puede dar. Y lo interesante es que eso uno lo puede expresar de forma muy natural. O sea, de hecho, yo lo he visto que las personas que no conocen al Señor y se dan cuenta que tú vives una vida normal, pero aparte esta vida normal incluye que tú tienes una relación con Dios que demuestra que hay paz entre tú y Dios completa, digamos, que yo puedo estar en una parte y Dios me puede estar hablando, que yo puedo estar en un lugar, digamos, y todo lo estoy haciendo pensando en Él. Eso descoloca a alguien, y sobre todo cuando en su primera conversación no lo empiezo a aterrorizar. O sea, cuando mi mensaje no es aterrorizarlo o yo plantearme en una postura así de superioridad moral, porque eso también es parte del postureo. O sea, yo soy súper puro, como, como decía el Señor a los fariseos. El sepulcro blanqueado, le dice, por fuera están todos limpios, pero por dentro están podridos. De hecho, hay un punto del Señor cuando Él les dice que salieron a ver al desierto. Salieron a ver por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Les dice que el que no comía y no bebía, Juan, le dijeron, este demonio tiene. Y dice, y ahora del Hijo del Hombre, le dicen, es comedor, bebedor, amigo de pecadores. O sea, y entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que este postureo, que tengo que mostrarle al resto, que creo que tengo que mostrarle al resto, porque a mí me evangelizó gente, cuando yo era niño, con ese postureo. O sea, venían con esa onda así de como, cuando yo tenía como 15, 16 años, tratando de encontrarme en el mundo, lejos del Señor, con ese postureo me dijeron, no, tú tienes que venir a esto, aquí está lo puro, lo santo. Y yo no tenía idea de lo que me estaban hablando. O sea, no tenía idea de lo que me estaban hablando, literal. Literal, yo sabía que me estaban tratando de convencer para entrar a una religión. Y recuerdo que la primera lucecita que me llegó, yo estaba metido en una fiesta, drogado hasta el tope, y de repente en esa fiesta ponen una canción de un cantante, un cantante que es, Vico sí se llama, un cantante de esos años, y en la canción era como que Dios le estaba hablando al cantante y le estaba diciendo, yo estuve ahí dándote vida, y le estaba recordando momentos en donde él estuvo a punto de morir, y el coro decía, pero yo estuve ahí dándote vida, o sea, yo no permití que te murieras. Esa era la canción, en mitad de la fiesta, todo el mundo estaba en su onda, y de repente esa música suena, y yo estoy ahí tirado, y me quitó el subidón de golpe, porque yo sabía que Dios me estaba hablando. O sea, ¿por qué? Porque no tenía toda esta defensa, no había un postureo detrás, la canción en ese sentido tenía un mensaje muy directo acerca de Dios, diciéndome,
yo salí a rescatarte, yo ya hice todo para que tengamos paz tú y yo, ahora por favor acepta este regalo. Yo creo que cuando uno presenta eso, le dice a las personas, mira, Jesucristo ya hizo todo. Si tú no tienes que hacer nada, tú tienes que acercarte, entrar. No, es que necesito ser santo. Es que no vas a ser santo a menos que entres dentro del santo. Ninguno de los que está aquí, yo me pongo siempre como ejemplo, yo no tengo nada de santo. Ni quiero tampoco que piensen que tengo algo de santo. Mi santidad viene cuando yo entro en Cristo, ahí empieza y ahí termina mi santidad. El día en que yo me separo un segundo, se acabó la santidad. Entonces, no hay ningún gen mutante especial que me haga plantearme en otra postura. Eso, cuando ellos lo entienden y dicen, en verdad, la paz que tenemos con Dios viene porque Él ya lo hizo todo, la gente sí está dispuesta a entrar. Más si uno lo muestra, más si uno vive con eso. O sea, las personas sí están dispuestas a entrar. Y yo creo que es lo más parecido al mensaje que los apóstoles le llevaron a todo el mundo, diciéndole, el Señor se olvidó del tiempo de vuestra ignorancia, como decía Pablo, Dios va a pasar por alto todo el tiempo que lo hemos ignorado, porque Él ya mandó a su Hijo para que podamos tener nuevamente entrada al trono de la gracia, podamos tener acceso a su presencia. Fíjate que yo creo que una de las piezas claves aquí es cuando nosotros verdaderamente entendemos el amor de Dios y somos esos portadores de ese amor. Híjole, perdón. Cuando el amor de Dios empieza a fluir desde adentro, que no tiene ese postureo del que está hablando Simón o del que está hablando Lore, que se ve en la iglesia, que no es algo que puedas actuar, que no es algo que esté en un libreto, que no es algo que esté dentro de un sistema, cuando es algo que simplemente fluye a través de ti todos los días, desde que te levantas, cuando vas al supermercado, cuando saludas al de la frutería, cuando alguien te toca el claxon porque a lo mejor hiciste algo más mal en el volante, todo el tiempo. Cuando tú estás en esa unión con Jesús, cuando tú estás en esa unión con Dios, cuando tú lo estás expresando todo el tiempo, la gente alrededor lo ve. A lo mejor no entiende qué es lo que es diferente de ti, pero es una lucecita. Antes de que entráramos al aire, estábamos platicando de eso y mi mamá decía, a donde yo voy, aunque yo no ministre, la gente sabe que yo soy un ministro del Señor. Y creo que nosotros como esta generación es bien importante que la gente sepa a donde vayamos que somos hijos de Dios, para que cuando empiecen a ver esas actitudes que dicen, ah, espérate, esa no me la esperaba, esa reacción no es una reacción como a lo mejor tendría el resto del mundo, empieza ese cuestionamiento y cuando esa puerta se abre, entonces nosotros podemos hablarle no del infierno, no de todas estas cosas que se hablaron, de temor, de terror, de no sé qué, sino de ese amor. Fíjense que esta semana he tenido la maravillosa dicha de estar conviviendo con bebés. Tengo a dos bebés sobrinos míos aquí conmigo. Y una de las cosas que a mí me fascina es cómo Dios usa absolutamente todo para ministrar. O sea, no importa si estoy caminando en la montaña, si estoy en el supermercado o si estoy con bebés. Bueno, yo me pongo a ver estos bebés que su espíritu acaba de salir del corazón del Padre y fluyen en una expresión de amor que no se puede contener, que explota, que sale. Y yo en ese momento entro, como dice Lore, en ese espejo hacia adentro y entro en el corazón del Señor y dice, ahora imagina cuando yo di a mi hijo por ti. Y esa explosión de amor es incontenible. Es el reino haciendo implosión y explosión al mismo tiempo.
Y ese es el evangelio que vino a traer Jesús. Ese es el evangelio que conoce al Padre. Ese es el evangelio que no hace nada si... ¿Por qué no te quieres mover? Si tu papá no te dice que te muevas, porque es el lugar más maravilloso donde podemos estar. Y ese no es un evangelio que se predique ni con palabras, ni con sistemas, ni con postureos, ni con... se vive, se expresa, se explota. No sé de qué otra forma más decirlo, pero en estos días que he estado aquí, he palpado y he sentido un reino de una forma diferente. Han sido dimensiones de amor muy, muy, muy fuertes y que están disponibles para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque el Señor usa absolutamente todo lo que tú tengas alrededor para ministrarte, siempre y cuando tú tengas la fe puesta en el lugar correcto. No tengas la fe puesta en cualquier otra cosa. Ten tu fe centrada en Él. Ten esa fe que es la fe de Cristo. Esa fe que, claro que puedo caminar sobre el agua. Soy hijo de Dios. No necesito cuestionármelo. Simplemente lo hago. ¿Por qué? Porque sé quién es mi Padre. Y cuando nosotros como hijos tenemos esa identidad perfectamente bien asentada, no importa dónde vamos, no importa dónde nos movemos, no importa con quién hablemos, esa expresión del Cristo va a salir, estemos donde estemos y hablemos con quien hablemos. Y eso... Pienso un poco en Pablo, que fue uno que sabemos dentro de la iglesia, que fue uno de los que tuvo más éxito, digamos, en cuanto a la evangelización. O sea, no hay duda de que Pablo fue de los que llegó a más lugares donde se levantaron más iglesias en casa, e incluso iglesias en casa que se levantaron sin él, pero producto de gente que caminó con él. O sea, pero también al mismo tiempo es uno de los más incomprendidos, porque siempre se ve al Pablo erudito, se piensa que Pablo era el tipo erudito cuando él era todo lo contrario. O sea, él sacaba su parte erudita para defender, cuando le traían argumentos absurdos, sacaba esa parte, pero en general en su día a día, y se ve en Hechos, él va en contra de todo lo que en ese momento todo el mundo creía que era lo correcto, porque entendió el mensaje. Y él tiene una frase en Romanos, que para mí es un libro maravilloso, que también despertó a Lutero en su momento. Él tiene una frase en Romanos donde dice, ya dejamos en claro que tanto judíos como gentiles están todos en pecado, dice. Y por lo tanto, él dice, la única opción que tenemos, estoy parafraseando, es que Dios mismo nos justifique. Y cuando yo entiendo eso, y digo, ok, yo no tengo mi justicia por mí mismo. Ningún hermano que va a la iglesia tenemos nuestra justicia por mí mismo. Esta historia se trata de que Él, Jesucristo, y el Señor ya hizo todo para que podamos pararnos frente a su presencia. Y Pablo después dice, refiriéndose o sustentándose en esto, dice, por eso Dios nos envió, como si le rogásemos a este mundo, dice él, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliaos conmigo. O sea, reconciliaos con Dios. Y yo pienso en esto. Digo, el mensaje que el Señor me está mandando a hacer es que yo le ruegue a esa gente. No es que lo aterrorice, es que yo le ruegue a esas personas y les diga, reconcíliate con Dios. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo lo demás. Él ya hizo todo lo demás. O sea, el punto es que es un regalo que está ahí y que ellos solo tienen que abrirlo. Pero el problema es que nosotros tomamos el regalo y empezamos a poner condiciones. ¿Me entiendes? O sea, te llevo el regalo, pero no te lo doy a menos que te cambies de ropa, mira, a menos que te saque ese arito que no me gusta, mira, te doy el regalo, o sea, y empezamos a poner un montón de condiciones, pero nunca te paso el regalo, ahí lo tengo. O sea, el regalo ya lo pagó Cristo, pero igual no te lo doy hasta que tú hagas las 10 cosas que se me ocurrieron que tenías que hacer para ser un cristiano. Y entonces, esas 10 cosas, de forma intuitiva, las personas las rechazan. Pero cuando yo le pongo el regalo enfrente, le digo, es que el regalo es regalo, no tienes que hacer nada. Ah, no, ¿cómo que no tengo que hacer nada? Y para mí la idea de iglesia son un montón de cosas que hay que hacer. No tienes que hacer nada. Dedícate a abrir el regalo, conocerlo, entrar en él, comprenderlo, y lo demás sale solo. Y es así, o sea, no estoy haciendo una limitación del evangelio, es así.
sale solo porque no procede de nosotros, ese es el punto, procede del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso toda la gloria es de Él, porque al final todo lo hace Él. Ese es el punto. Y mientras más se entienda esto, es más fácil entonces que las personas puedan venir al Señor. Y lo que tenemos que entender aquí, que es sumamente importante, es que el Padre envió el Espíritu Santo para reconciliar a través de Cristo al mundo con Él. Entonces, el Padre está en continua acción, tratando de reconciliar, tratando de llamar a la gente. Nadie viene a Cristo si el Padre no lo llama. Entonces, el Padre está continuamente sobre la tierra haciendo un llamado. La voz de Dios está sonando sobre todas las cosas, está llamando. Y aquí es muy importante que entendamos que nosotros, como un ser de luz, porque somos la luz, Jesús nos llamó la luz de este mundo, y entender ese posicionamiento de luz. Yo le llamo tirar buscadoras. O sea, como les decía hace un momento, a donde yo voy todo el mundo sabe que yo soy un ministro de Dios. Entonces, ay, no sé cuánto, ¿tú qué haces? Ah, no, yo soy ministro del Evangelio. Ah, ¿qué será esto? ¿Nos va a predicar? No nos está predicando. Qué raro. Pero ya saben quién soy yo. Y entonces yo sé que mi luz está brillando. Y yo sé que donde yo voy, yo soy una antena de luz donde estoy atrayendo. Es una antena, como dice Emerson, electromagnética, porque la luz de Cristo es electromagnética, que empieza a atraer a sí mismo los que son de Cristo. Y entonces tiramos buscadoras, así como decía Anita, cuando sentimos ese amor de Cristo en esa persona, que es ese rayo de luz, la gente solita se va a atraer. Entonces yo de repente suelto una frase. No, es que así como este bebé, así vino una vez Cristo al mundo. Y vino para morir por nuestros pecados. Cambio la conversación. Pero ya se quedó en el aire. Ya se quedó una palabra en el aire, sin forzar a nadie. La gente a lo mejor se quedó pensando. Y aquí es muy importante entender algo que yo he entendido. El mundo sabe quién somos. Las tinieblas saben quiénes somos. Y tú no sabes que tanto la gente te está observando. O sea, ya dijiste que eras un ministro de Dios, ya dijiste que eras un hijo de Dios, ya dijiste que eras un seguidor de Jesucristo, como te quieras llamar. Eso hace que la gente tenga ya una antena parada, a ver qué va a hacer a ver cómo va a reaccionar Tú no tienes que decir nada. Simplemente a la hora que los demás están actuando en pánico, pánico. Yo recuerdo una vez iba yo en uno de los miles de aviones que me he subido y el avión se fue en picada. Íbamos perdimos altura, pero de una forma increíble. Y al lado venía una chica como de unos 25 años, en la paranoia absoluta, pegando de gritos. Y yo estaba sin la paz absoluta, porque Dios me dijo, tú ten en paz, este avión no se va a caer, tranquila. Yo simplemente puse mi mano así alrededor de la chica y le dije, ten en paz. Dios dice que el avión no se va a caer. Estaba yo así. Y se empezó a calmar, y se empezó a calmar, y se empezó a calmar. ¿Quién eres? No, pues yo soy sierva de Dios. Y Dios me acaba de decir que el avión no se va a caer, ten paz. Ya retomamos otra vez altura, no sé cuánto, aterrizamos. Por favor, te ruego, yo quiero ese Dios que tú tienes. La reacción, cuando todo el mundo está en pánico, que si el COVID, que si ese qué, ¿por qué esta gente está tan tranquila? ¿Por qué esta gente como que no le pasa nada? ¿Por qué esta gente como que no se enferma? ¿Por qué cuando todos tenemos miedo, de ella sale una palabra de paz? Estas cosas hablan muchísimo más que estar tirando un evangelio, que se arrepiente de que si ya viene el fin del mundo, que si quién sabe cuánto. Y para entender el reino de Dios, es importantísimo entender el corazón de Dios. Y aquí es lo que a mí me sorprende mucho, que la iglesia ni siquiera entienda Juan 3:16. De tal manera amó Dios
al mundo. Estas palabras son mayores, que dio a su Hijo. Los que somos padres, pues el mundo que tener un hijo. Dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón y el eje del Evangelio. Sin embargo, se transformó, se pervirtió en un evangelio de terror, no en un evangelio del conocimiento del Padre, no en un evangelio de tomar, de recibir ese regalo del que hablabas, sino un evangelio de terror, en que ya ahorita todo el mundo está, que si ya el mundo se va a destruir, que si ya, quién sabe cuánta cosa va a pasar, porque Rusia está atacando Ucrania, entonces ya es el fin del mundo. ¿Cuántas veces la iglesia ha dicho que es el fin del mundo? ¿Ustedes creen que en la Primera Guerra Mundial no dijeron que era el fin del mundo? ¿Ustedes creen que cuando surgió Hitler no dijeron que era el fin del mundo? ¿Ustedes no creen que en la pandemia de 1928 dijeron que era el fin del mundo? Y siempre está haciendo señales y señales y señales y señales y señales y señales. Y nunca viene el fin del mundo. Porque Dios no dio a su Hijo unigénito para destruir al mundo, sino para salvar al mundo. El que entiende esto puede ser digno portador de las buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas, no son palabras de terror. No, es que si no crees ahorita, te vas a ir al infierno. Tú no sabes si esa gente se va a ir al infierno. Yo recuerdo una vez que yo estaba sumamente frustrada, porque habíamos hecho un gran evento que nos tomó como año y medio preparar en la Ciudad de México, y íbamos a evangelizar toda la Ciudad de México, y se rentaron los estadios y se predicó por todos lados. Fue una cosa gigantesca. Todos los pastores se unieron, una cosa lindísima. Se predicó a diestra y a siniestra. La gente corría así por decenas a recibir a Cristo. Y al final pasó el tiempo. Yo le preguntaba a los pastores: oye, qué tremendo, ¿cuánta gente se quedó en tu iglesia después de ese esfuerzo? No, pues nadie. Tampoco se quedaron en la mía. Y fui preguntando de uno en uno: ¿cuántos se quedaron en tu iglesia? No, pues nadie. No, pues nadie. No, pues nadie. Hasta que mi corazón se quebrantó, porque me di cuenta que todo ese esfuerzo de evangelismo no había dejado quizás una sola alma en ninguna iglesia. ¿Qué pasó? Dije: Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? El evangelio fue predicado bellísimamente. ¿Qué pasó, Señor? Me dijo: un evangelio sin compromiso produce gente sin compromiso. Nunca hubo un compromiso de seguir a Dios. Hubo una decisión de que si te vas al infierno, si te vas al cielo. Pero no hubo un compromiso, no hubo un conocimiento, no hubo un mostrar quién era realmente ese Cristo que te ama. Y hoy ves tanta gente pues en la paranoia. En la paranoia. Están esperando a ver qué noticia, que si un gobierno, que si el otro gobierno. Las respuestas están en ver quién es el elegido en esta nación, en esta otra nación. Todo el mundo se va a ir al caos. Ese no es el pensamiento de Dios. Y nosotros necesitamos ser esa luz que traiga buenas nuevas. El evangelio son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Traer la libertad a los cautivos. A ti te llevaron un evangelio de si te ibas a ir al cielo o al infierno. A mí me llevaron un evangelio en medio de un hospital psiquiátrico, donde aquel hombre verdaderamente lleno de luz me dijo: Cristo vino para hacerte libre, libre de todo este dolor en el que estás. ¡Wow! Y la luz brilló en ese hombre. No me obligó a nada. No me dijo: repite atrás de mí. Me llevó al punto en que yo pudiera reconocer el sacrificio de Cristo por mí. Bueno, creo que podemos cortar mucha tela.
Sí, creo que ese punto que acaba de mencionar es en la parte fundamental de este regalo, la libertad. Porque cuando la persona abre ese regalo que él no pagó, que él no tiene nada para pagarlo de paso, porque ese es el problema cuando le empiezo a poner las condiciones, que él no tiene cómo hacerlo. No tiene fuerza, de hecho, no tiene el potencial. Todo nuestro ser inclina hacia el pecado, a menos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Eso es lo que nos dice la Escritura y lo que sabemos en la práctica, que es así. Si el Espíritu Santo no actúa en nosotros, yo recuerdo una predicación de Anita, donde habla de la tentación y cómo la tentación es un verdadero abismo que te puede tragar, y que si no es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, estamos todos fritos. Entonces, el precio de Jesucristo es para darnos libertad. Ese regalo es libertad. Y cuando la persona sabe que lo que va a abrir ahí le va a traer libertad, y ni siquiera tengo que ser específico, porque cada quien sabe de lo que es esclavo. Y cuando yo le digo, esto te va a traer libertad, esa persona está dispuesta a abrirlo, y está dispuesto a insistir, y está dispuesto a comprometerse porque empieza a recibir de esa libertad. Y entonces, creo que hace 2 días atrás, de nuevo estaba conversando con otra persona que tampoco era cristiana, yo la conocí ahí mismo y estábamos conversando, y él me empieza a preguntar, porque me presentó uno de estas personas que tampoco son cristianas. A todo esto, cada vez que llegamos a un lado empezamos a hablar con gente a ver qué pasa, y entonces estaban ahí conversando y él dice, él es hijo de Dios, dice así, porque yo me había presentado así. Él, no, me dijo, él no es evangélico, él es hijo de Dios. Él no se autodefine como evangélico, se define como hijo de Dios. Ok, y él me dice a mí, cuéntale un poco lo que me dijiste, porque él yo creo que te va a escuchar. Imagínense, así a los samaritanas, buscando gente para que... Y yo estaba ahí, él se acerca y me pregunta, ¿cómo eso Y yo le empiezo a explicar, y me dice, ¿sabes qué? Yo hace mucho tiempo fui a un lugar, pero no pude hacer, eso fue lo que me llamó la atención. Me dice, no pude hacer todo lo que me pedían y no fui más. Esa fue su declaración. No pude hacer todo lo que me pedían y no fui más. Yo le dije, mira, es que ese es el problema, le dije. Ese es el problema, pero enfócate, le dije. Lo que pasa es que tú, imagínate, yo te estoy hablando de un evangelio en donde tú puedes conocer a Dios, al que creó todas las cosas, al que creó la lluvia que te cayó anoche. O sea, a ese Dios conocerlo. Y es como pararte enfrente de una playa gigante y decirte, desde aquí tienes la oportunidad de entrar, meterte a lo profundo sin ahogarte. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros equivocadamente les ponemos un bote, les decimos, los sentamos en el bote, los metemos adentro, les explicamos todas las reglas para vivir en ese bote, todas las técnicas para moverse en ese bote, ¿me entiendes? Y luego lo devolvemos a la orilla y le decimos, ya, conociste lo que había que conocer. Pero él nunca se metió al agua, nunca tocó el agua. O sea, solo le dimos las reglas de nuestra corporación, de nuestra red, de nuestra denominación, de nuestra teología, de nuestra hermenéutica, de nuestras dispensaciones, y nunca conoció a Dios. Entonces le dije, amigo, yo lo único que te puedo ofrecer es que tú, como no te gustó el bote, le dije así, no pudiste hacer todo eso, métete así. Así un día mete los pies, así se te enfríen, le dije, métete, ahí en tu casa. Un día a los pies, mañana vas a meter la rodilla, al otro día te va a gustar, te vas a meter a bucear, no te das ni cuenta, vas a estar nadando adentro. Y después, si quieres, te consigue un bote, si quieres ir a dar una vuelta, pero el asunto es que lo experimentes. Ese es el regalo. Ese fue la paz que el Señor Jesucristo dijo, voy a quitar todo el obstáculo entre Dios y la humanidad para que haya paz entre Dios y la humanidad, porque no había paz entre Dios y la humanidad, y ellos experimenten esa paz, vivan esa paz, caminen en ella, y ahí es cuando empiezan a ocurrir los cambios. Ahí aparece la santidad, ahí aparece la justicia, ahí aparece todo lo que a nosotros nos gusta. Pero el asunto es que primero hay que meter los piecitos. Y entonces, el Evangelio básicamente es decir a la gente, ya no hay una cerca alrededor de la orilla de la playa. Ya hay un abismo, ya no, ahora tú puedes entrar. Ya no te vas a ahogar, ahora tú puedes entrar. Empieza a hacerlo. Básicamente es eso. Así que lo último que terminé de hablar con él antes que se fuera fue, así que ya sabes, cuando tú quieras,
no me necesita a mí, no necesita a nadie. Parte por ahí. Parte por ahí. Cuando lleve un tiempo te va a gustar, búscate gente que ya haya buceado. Y ahí empieza a conectar con personas que ya se hayan metido. Y fíjate que esto que acabas de decir yo creo que es clave, Simón, el no darles el barquito, que ellos lo experimenten. Yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos que hacer todos como hijos, es mostrarles el mar y decirle, órale, pero ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles reglas? Conoce a Jesús, conoce su evangelio, conoce ese evangelio de amor, de verdad, de libertad, de reino, de estar cerca del Padre, conócelo. Oye, pero es que, ¿qué tengo que repetir? No tienes que repetir nada. Tienes que adentrarte, tienes que conocerlo, y como tú dices, ya una vez que lo hayas experimentado, júntate con los que ya bucearon y hablamos de experiencias increíbles que tuvimos buceando, ¿no? Pero lo más importante es experimentarlo y sentirlo, porque una vez que sientes esa vida, ese fluir del espíritu que viene desde adentro, la vida cambia. O sea, no estás hablando de tomar una decisión mental, es algo que se transforma completamente desde adentro y que no tiene vuelta para atrás. Y en cuanto a nosotros, o sea, en cuanto a la posición de aquel que quiere compartir algo, que quiere agarrarle la mano a alguien y llevarlo, simplemente llevarlo, decir, aquí está la playa, como decían, en nuestra parte está también simplemente ser quien somos, no encajar todo en tener la teoría, en tener el qué decir. De hecho, ahí también usando hechos, en los apóstoles todos reunidos ya de Pentecostés, y sale Pedro incluso citando mal un Salmos, nada más tratando de unir el espíritu que testificaba de Cristo en ese momento y el cumplimiento de su palabra, y se pone a citar. Alguien en algún lugar dijo, ¿quién es el hombre para que en él piense? Casi era, a ver, no, ¿cómo era? ¿Quién es el hombre para que se acuerden de él, sino que has dado a tu espíritu? O sea, no hay una teología formada, no hay un know-how y una estructura que te da bases argumentativas. Es tu mismo corazón expresándote porque reaccionas si ves al espíritu de vida testificando en un momento y en un lugar para abrir todo un episodio, sea para una vida, sea para un lugar, sea para hasta diría para la tierra entera y sus moradores. Sí, y a imagen de Cristo somos eso, somos el pacto de Dios, representamos, cargamos dentro de nosotros el pacto de Dios con los hombres. Amén. Bueno, pues este tema se pone cada vez más interesante y creo que lo podemos seguir continuando en nuestro próximo programa de Encuentros del Séptimo Tipo, así que los esperamos la próxima semana para seguir dialogando estos temas tan interesantes que estarán transformando una nueva generación que está buscando algo diferente, que está buscando algo que no es religión, que está buscando la verdad. Y Jesús es la verdad. Jesús es el Logos viviente. Jesús es la palabra viva a quien podemos conocer a través de su espíritu, y obviamente no hay ancla mayor para nosotros que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa y es, yo pienso, la primera fuente a la que nos podemos agarrar para que Dios nos empiece a hablar, porque pues mucha gente podrá decir, bueno, sí, yo quiero conocer a Dios, pero ¿cómo hago para que me hable? Yo no sé cómo habla Dios. Dios empieza hablando con su palabra. Empiezas a leer, a lo mejor alguien nos está escuchando, que es la primera vez que se acerca a Dios y no sabe cómo escuchar la voz de Dios. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra. Y va a haber versículos que van a saltar, te van a decir, ay, Dios me está hablando a través de este versículo. Así que es un ancla segura. Y bueno, vamos a seguir tocando este tema tan interesante en nuestro próximo encuentro del Séptimo Tipo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Anita. Gracias, Lori. Gracias, Simón.